Hey guys, how's it going? Hope you're doing well. My name is Crown, and today I'm going to read you some very interesting stories that I hope that you're gonna love. And now, without further ado, let's go! Here is one of a few crazy stories I encountered while working at a popular fast food chain 2 years ago. So, for clarification, the chain I worked for, I was there about a year and some, had a drive-thru. It only had one lane at the time, and we had experimented with many ideas on how to speed the whole process and make it easier for the customers. One method was to have an extra lane jerry-rigged with cones that semi-circled through the parking lot following the path of the normal drive-thru lane. This worked fairly well but made it tougher on the employees, having to dodge impatient soccer moms and carry huge orders back and forth. But all in all, it was doing fine. On the shift I worked, I was placed as a runner. I managed the second lane by taking payment, bringing change and carrying the order out. Simple. Since we had double the traffic at this point, food was pretty slow. Not terrible, but not great. Anyways, we occasionally got the obnoxious customer. Cheap, impatient, entitled, ratchet and racist. Nothing new. But that day, I encountered something incredible. A level 10 customer, someone who had zero respect for anyone. I started off by asking if his name is X. To clarify his order, when he pulled up and he just about ran over my foot with his 1998 Peter Civic. Certified jerk. Let's call him Richard from now on, shall we? I stepped back and asked again. He kind of brushed me off, so I assumed it was a correct order. Gave him the total like $10 and change, and he gave me a crisp $100 bill. Just to elaborate, when you start working there, you're told to always check with a manager for bills above $50. Now I have been there for a while and handled lots of cash in past jobs. I could tell a fake from a real one with no issues without the testing marker or the bill checker machine. So right when he handed me the 100, I knew it was fake. Now me, being a bored teenager, I wanted to cause some trouble. So, as I was walking away, I decided to get his license plate. I walked up to the register window and told him to write it down and call the cops. I also told my manager to check and confiscate the counterfeit bill. This all happened pretty quick, mind you. Richard starts shouting at me, not 2 minutes later calling me a jerk, how he's a busy man and doesn't have time for this nonsense. I went back over and gave him some nonsense excuse in my suck-up customer service voice. Yes sir, my apologies, give us just a minute. Our kitchen is having trouble keeping up right now and I will throw in some extra fries for your troubles. That seemed to calm him down for a second. When I got back to the window, my manager said it was indeed a fake and the cops were on their way. All going according to plan. While this was happening, he again started shouting and yelling, demanding my mother-father money. I did my best to console him. Just trying to buy time, I asked him to pull up and come inside and we will give him discounts for the future. Richard was out of his car at this point, screaming and stomping around, but decided it was worth it. So he came into the store again, being loud and stomping around. And that's when he saw the cop cars pull up. The restaurant has a lot of glass and you can see right through it from most angles. The look on his face was priceless. He turned so quickly and awkwardly walked back to his car. Before he got inside the store, we had motioned the cops towards his car, plucking him in. He was caught with nowhere to run. I was still outside and I could hear him shouting. He was yelling and threatening me and my co-workers. I guess my menacing grin gave it away that it was us that caused this. After dear Richard was in cuffs and stuffed in the cop car, I was pulled inside. I had to speak to the cops and tell them detail for detail what happened. They asked if I would comply in giving a statement in court if they needed it. I mentioned that this guy had multiple warrants and was somewhat dangerous. I of course agreed without hesitation. Now sadly they never called upon me, but the memory lives on. A bit anticlimactic, but it was a rush for teenage me nonetheless. So yeah, that is the story of how I caught a criminal. Thanks for listening.
It was a busy Monday morning at the coffee shop, and I was feeling a bit frazzled as I tried to keep up with a rush of customers. So when Karen strutted up to the counter already looking annoyed, I braced myself for a difficult interaction. I'd like a venti latte with soy milk, extra hot, Karen said, practically throwing the words at me. She barely made eye contact, instead scanning the shop as if she was trying to find something else to complain about. I took a deep breath and put a smile on my face. Of course, ma'am. That'll be $4.50. Would you like anything else with that? Karen huffed and crossed her arms. Do you have almond milk? I hesitated for a moment, knowing where this was going. I'm sorry, ma'am, we're currently out of almond milk. We're expecting a delivery later today, but for now, we do have soy, coconut, and oat milk available as alternatives. Karen's eyes narrowed. This is completely unacceptable. How do you run out of such a basic item? And what kind of coffee shop doesn't have almond milk? I tried my best to stay calm and professional despite Karen's mounting anger. I apologize for the inconvenience, ma'am. We had a delivery issue this morning and it threw off our inventory. But we do have a variety of other milks available, and I'm sure we can find something that you will enjoy. Karen lets out a loud, exaggerated sigh. Fine, I'll take the soy milk then. But this better not be watered down or overcooked, or I will be back to complain. I gritted my teeth and nodded, turning to start making Karen's drink. As I reached for the soy, I could feel Karen's eyes boring into my back. She was clearly not satisfied with my response and was looking for any reason to cause a scene. Just as I was about to pour the milk into the cup, Karen leaned across the counter and got right in my face. You better fix this, she spat out. I don't have time for this incompetent service. I took a step back, feeling my heart race. No one had ever spoken to me like that before, and I wasn't sure how to react. But before I could even respond, a man stepped in between us. Ma'am, there is no need to speak to her like that, he said calmly. Karen sneered at him and tried to push past him, but he stood his ground. I am not going to let you bully her, he said firmly, his voice low but determined. Karen's face turned red with rage and she swung at him, trying to slap him. But the man was quick and easily dodged her attack. I'm not going to fight you, ma'am. Just calm down, he said, holding his hands up in surrender. But Karen wouldn't calm down. She kept swinging and screaming, completely out of control. The man kept trying to avoid using force, but Karen wouldn't stop. She kept trying to punch and slap him, her face blazing with anger. Finally, after she threw one too many punches, the man had had enough. He grabbed her arm and with one swift move, brought her to the ground. Karen let out a loud yelp as she fell, then lay there motionless. I immediately called for the EMTs and the police. My hands were shaking as I dialed the numbers, still in shock from the sudden violence. The man who had come to my defense stood off to the side, looking apologetic but also relieved that the situation was under control. When the EMTs and the police arrived, they rushed over to Karen and began checking her vitals. She was still unconscious, but they were able to revive her after a few minutes. She groggily opened her eyes and tried to sit up, but the EMTs gently restrained her. What's happened? Where am I? Karen mumbled, looking confused. One of the police officers turned to me and the man who had come to my defense. Can either of you tell us what happened here? I hesitated for a moment, not sure how much to say, but the man stepped forward and explained the situation concisely and calmly. He told the officers about Karen's aggressive behavior and how he had intervened to protect me. The officers listened attentively, then turned to Karen and read her her rights. She was arrested on charges of assault and disturbing the peace and was taken away in the back of a squad car. As the chaos died down and the other customers left, the man who had come to my defense introduced himself as a professional MMA fighter. He apologized for having to resort to physical force and explained that he had just been trying to protect me and himself. I thanked him profusely and gave him a free drink as a token of my gratitude. I knew I owed him my safety and possibly even my life.
I never saw Karen again, but I will never forget the entitlement and anger she displayed that day. And I will always be grateful to the stranger who stood up for me and put an end to her violent outburst. Alright, before I start off, let me clarify some things. This happened roughly 12 years ago in primary school. Note that my country, I won't say which, has a different system, and so the kids in primary school are 9 to 16 years old or so. Our school was small and had only about 2 entrances, one from the front and one from a side gate that leads to a garden. Note that to get into the building from the garden and to get to your classes, you had to use stairs, which lead up to a single door. It was tight even for one person. Imagine several classes trying to shuffle in, all at the same time. This will be important later. Another thing to note is police were often taking care of children as they crossed on the zebra on the front. They weren't always there, only like twice a week or so. I was pretty young and naive at the time, and I was always a really easy target for bullies since I was also real sensitive back then. There was a student who would be a senior, about 15 to 16 years old, while I was 10 or so, that was friends with one of my classmates. Let's call this student Brat. Brat was your typical rebel against their parents, a skipping school teenager with a purple hoodie and black emo hair that covered half his face 24/7. He liked to pick on me sometimes in breaks. He purposely look around to find me and tell me that I look like I'm an R-word, that I will likely be beaten up many times in the future. Me being shy and scared, I always just replied with, "I know." It felt bad, but at the time everything felt bad, since I was sensitive as hell. I didn't tell anyone, and so this continued on for a few weeks, before I was building up a little rage, getting tired of this happening so many times. I finally realized that there was more to this than me being sensitive. I finally snapped. Remember that from the garden, the only way to go to your classes is through a tiny door after a series of stairs? Well, he just happened to be passing by as I was trying to enter that door, and he shoved me against the wall. In a quick reflex, I hit him in the back, which probably didn't even hurt him. I was 10 for God's sake. But I didn't think much of it. I kinda forgot about it a few minutes later as I got to my class. And oh boy, Pratt was waiting for me outside of school that day. Just as we were finished and let go by the teachers, we left the building. When I saw him, I felt my heart sink a bit. Pratt drops his bag and walks up to me. "What's up, you little jerk? You want something, huh?" What would I want? I ask him. He grabs me by the neck. "Talk to me now if you dare." In a desperate attempt to get away, I tried to punch him, but again, I'm just a kid, so I end up hitting him in the side, which has no effect. He literally lets go of me and punches me not once, but twice. I fall on the ground in tears, and while my vision is blurry, I quickly get myself together and start to walk away as he's throwing cusses at me. Guess what? Remember when I mentioned that the police were watching out for us sometimes at the zebra? The police was there that day. As I walked past the corner to approach the zebra, I noticed a police car and 2 officers looking at me weirdly. They asked me what happened, and I showed them my obviously beaten face, which I was covering with my hands. They knew what was going on at that point, since they saw the group of people and the loud yelling from the corner, but didn't think anything of it until now. I tell them that it was a guy in a purple hoodie, and they immediately rush in. Pratt sees the police and begins to run. The police went after him, one on foot and the other in a car, and soon enough, they returned with him in cuffs, and they escorted us both back to the school, where we went in the principal's office, which was tiny. This office soon included my mother, Pratt's mother, the principal, the 2 officers who also called the paramedics, since my ear was bleeding a little. So, in a few minutes, there were also 2 paramedics in this oh-so-tiny room. Brad's mother was fuming and so was my mother. They both agreed that this was ridiculous.
A 16-year-old beating a 10-year-old. Thankfully, I wasn't badly injured, and I went home after that. From what I knew, Pratt was moved to a reformatory school and had some community service time after this incident. He was charged with assault and harassment. One of my funniest college experiences. This is a story from when I was in college. It has three main characters. Carl, 50-year-old developmentally delayed man about 350 pounds and all solid. Jimmy and Mark, graphic art students. I saw the whole thing transpire. We live in a dorm. I was at the end of a hallway. The other guys were at the beginning near the foyer in rooms right next to each other. Carl was doing upgrading. He was big and burly and enjoyed drinking beer. He had anger control issues and was mildly delayed. If he wanted to, he probably could have choked out both guys with one hand each. His sister, who loved him dearly, got him a cassette boombox for his birthday and the Shania Twain cassette. Carl loved Shania's music. He loved it so much that he would listen to one song at full volume. Shouldn't be a problem, except he didn't like to close his door. He also liked to rewind the tape while it was still engaged in play mode and let Shania sing that same song over and over and over again. So it got a little weird for everyone else within earshot. Music screeched in reverse for a minute, maybe, and Shania was singing that same song again and again, over and over and over. He'd started about 6 one morning and ran about 3 hours before silence. Oh, blessed silence. I'm in my room at the end of the hall and it was so different that I thought maybe he dropped dead or something. So I went to have a look. Nope, he was heading to the shower. Okay, a few minutes of peace anyway. I went to Jimmy and Mark's room to see how they were faring being closest to Carl. Ever seen an animal that is caged up and being teased lots? That was Jimmy. Mark was more settled. Jimmy reminded me of a hardcore tweaker. He was a bundle of aggravated energy. He asked what was going on. I said, Carl's gone to the shower, quiet for a couple minutes maybe. Jimmy said, screw this. I'm gonna smash the boombox. I said I didn't think that would be a good idea. Carl has past issues. Jimmy said, I can't listen to this anymore. I then went back to my room and closed my door expecting the worst and not wanting to witness it. A few minutes later I hear, jerks! You're all idiots! I'll have the cops on you like oranges. Carl had returned to his room and found his intact boombox without an electrical cord. He then proceeded to dispose of his bathrobe and run up and down the hallway, banging on doors and screaming about the jerks and the oranges. The guy went into full beast mode, foaming at the mouth and even his hair was standing up. I have never seen anyone so agitated in my life. I placed a call to security and housing. Those jerks hated me anyway, always giving me bad roommates. So I decided to ensure they had some excitement that day too. Got the meanest little jerk security guy on the phone and said, there is something wrong with Carl. You might need to come see. Carl had started extending his trips up and down the hallway into the foyer, and then into the ladies' wing, which was a no-go zone for us lads. The security guy almost crapped his pants when he came upon Carl, beat red face, foam, and nothing else. He says to Carl, hey, what are you doing? Go back to your room. Carl's response was, screw you! You sawed off, little idiot! I'll snap your neck! He then proceeded to advance toward the security guard. I was impressed with Carl's vocabulary when he was angry. That security guard executed the perfect face and hit the stairs running. Carl was slower, but managed to trap the security guard in his office on the first floor. Next thing I heard, sirens. It took 8 cops to get Carl into cuffs and into the car. We never saw him again, and we never had to listen to Shania again. I still laugh about it now. Since y'all liked my last story, here's another regarding my jerk supervisor. Let's call her Kathy. So I work at a Canadian coffee chain called Tim Hortons, basically Canadian Dunkin' Donuts.
I was about halfway through my shift the other day when Kathy came up to me while I was busy and said, "You're staying late cause you owe me a favor," and walked away. Someone had called in and she wanted me to cover part of their shift. Now, if I stayed late, I'll be working 12 hours. And I'm only on my third day working out of 5 and had to be up early the next day for another shift. Not to mention, I didn't even owe Kathy anything. The favor she's referring to is when she sent me home early cause we weren't busy, which she had to do or she would get in trouble. Now, in Canada, an employer can't force you to stay later like that. So I walked up to Kathy when I had a free moment and I said, "If you want me to stay later, you can ask me properly. I don't disrespect you, so I expect to be given respect in return." Cassie gets snippy. "Oh, calm down, I was just joking with you." I was about to fight back, but a light bulb went off in my head. I walked away and continued my work. When the people in the next shift started showing up, I ran my plan past them and they gave me the go-ahead. Cue malicious compliance. Instead of staying later, I went home at my normal time. I didn't stay later as I hadn't agreed to anything. Nearly the second I sat down at home, I got a call from none other than Kathy. I say, "Hello?" "Where are you? I said you were staying late today." You said you were joking." "Yeah, was how I asked, but I figured you needed hours and weren't gonna say no, so I assumed you'd stay." "Well, I can't. I'm busy." "This is why you should have asked properly." Click. Kathy had to cover the shift. Worst part is, I probably would have considered covering it had she just asked me nicely. Put on pity. And now we have reached the end of today's stories. Thank you for watching and see you next time. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían.
Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, PREN, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre PREN antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien.
No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Thyssen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Thyssen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina.
A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso, que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación, todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador, aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije, hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde.
Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado.
Tenía más de 200.000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida.
Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción.
compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.